Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Psicología comunitaria. Tema: analfabetismo en la comunidad de Marqués de Maenza, Latacunga. Integrantes: Columba Nicole, Guerra Daniela y Yajaira López. Primero, descripción del tema. El presente trabajo se dirige a identificar los diferentes problemas y limitaciones sociales en la comunidad de Marqués de Maenza, al igual que abordar posibles soluciones utilizando de forma teórica conceptos, ideologías, autores y teorías propias de la psicología comunitaria. Segundo, comunidad escogida. La comunidad de Marqués de Maenza fue la elegida para el presente proyecto. Está ubicada en Ecuador, en la provincia de Cotopaxi, ciudad de Latacunga, cantón Latacunga, y pertenece a la parroquia rural de Poalo. Según datos del INEC del 2010, en la provincia de Cotopaxi la población está compuesta en un 48,5% por hombres y en un 51,1% de mujeres, formando un total de 409.205 habitantes. Los rangos de edad más representativos son de 15 a 14 años y los estados conyugales varían entre casado, soltero, unido, viudo, separado y divorciado. La mayor parte de las personas que residen en la zona se autoidentifican como mestizos e indígenas, los cuales se ven sustentados económicamente por las actividades de tipo agrícola, ganadero y artesanal. En la parte de cultura y tradición, tenemos la fiesta de la Mama Negra, que se celebra entre el 27 y el 29 de septiembre cada año. En la gastronomía tenemos productos derivados del maíz como las halluyas, las tortillas de maíz, el tostado. Además tenemos el chaguarmishki, que es una especie de licor que sale del penco, y otros platos como la fritada. Las diferencias de género son muy notables en esta provincia, ya que según las estadísticas, los hombres tienen un mayor acceso a la tecnología digital, a la educación, ya sea esta básica, como media e inclusive superior, y por ende presentan una mayor probabilidad de adquirir mejores fuentes de trabajo, tanto internas como externas. Estos resultados se obtienen con mayor frecuencia en zonas urbanas. En el ámbito de la educación, se muestra un notable cambio dentro del nivel de instrucción, haciendo referencia al sistema educativo anterior versus el sistema educativo vigente. Como podemos observar, se han reducido notoriamente las estadísticas. Algo que podemos destacar es que dentro de la provincia de Cotopaxi se muestra una reducción significativa en el índice de analfabetismo durante el cambio de siglo. Sin embargo, el acceso a la educación escolar, como se muestra en la tabla, continúa siendo un privilegio para los hombres. Por otro lado, las condiciones de vida de la mayoría de la población son relativamente buenas. Más de la mitad posee una casa propia y totalmente pagada, mientras que el resto de los habitantes están en proceso de pagarla o arriendan una. Tercero, propuesta teórica. Autor, Monseñor Leonidas Proaño. Fue uno de los principales referentes de la teología de la liberación. Siempre luchó por los derechos de los más necesitados, además de que dejó un gran legado de pensamiento, el cual estaba dirigido a la búsqueda de la emancipación y verdad de la justicia social. Generalmente es reconocido por mantener un papel activo dentro de la Iglesia. Nació en Imbabura el 29 de enero de 1910 en San Antonio de Ibarra. A la edad de 20 años ingresó en el Seminario Mayor de Quito y fue ordenado sacerdote en 1936. Su formación eclesiástica se vio dirigida por la doctrina de la Iglesia y sus diferentes tendencias. Tiempo después comenzó su apostolado en Ibarra, encargándose de la situación de los jóvenes trabajadores, para lo cual fundó el movimiento Juventud Obrera Católica. Fue fundador de la Asociación Juventud Obrera Cristiana, como profesor de los seminarios. Fue nombrado obispo de Riobamba durante el año de 1954 y durante este periodo trabajó de manera preferencial por los derechos de los indígenas. Luchaba por su inclusión en los ámbitos educativos, laborales, culturales, económicos y otros. En 1960 creó las escuelas radiofónicas populares para promover la alfabetización de los indígenas, que por diferentes razones no tenían acceso a este derecho. En 1962 fundó el Centro de Estudios y Acción Social para contribuir con el desarrollo digno de las comunidades indígenas.
En 1968 presentó su renuncia como obispo de Riobamba para posteriormente ser nombrado como presidente del Departamento de Pastoral Indígena de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Fue nominado como candidato al Premio Nobel de la Paz durante el año de 1986. Leonidas Proaño falleció el 31 de agosto de 1988 a la edad de 78 años. Entre sus obras más destacadas podemos poner en primer lugar a Rupito, que fue su primera obra publicada en el año de 1953, Creó en El hombre y en la comunidad, publicada en el año de 1977, El Evangelio subversivo, publicada en el mismo año, y su obra más condecorada fue La concienciación, evangelización y política, publicada en el año de 1974. Entre sus principales acciones sociales, vamos a destacar inicialmente la redistribución de las tierras, ya que por medio de esta obra se encontraba bajo la tutela de la Iglesia y posteriormente serían estas tierras redistribuidas entre los indígenas. En la actualidad, las comunidades siguen organizadas desde los preceptos de Monseñor Leonidas Proaño con la pastoral indígena. Segundo, los organismos. Creó el Departamento Pastoral Indígena dentro de la Iglesia Católica. Dicho departamento trabaja en proyectos orientados a cubrir el acercamiento con las comunidades de todo el país. Fundó la organización Servidores de la Iglesia Católica de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, con el objetivo de unir a los pueblos. Tercero, gestionan las comunidades. La creación de las escuelas radiofónicas del Ecuador se relaciona con la denominada Iglesia de los Pobres, la cual se encontraba decidida a vincular su acción pastoral a los intereses del campesino. Promovió la creación del Frente de Solidaridad de Chimborazo, lo que provocó un amplio desarrollo social dentro del entorno laboral. Sus ideas se enfocaban en la defensa de los derechos. Leonidas Proaño presentó un papel muy importante dentro de la comunidad con sus programas de alfabetización, ya que eran programas inclusivos y educativos. Su pensamiento. Desde que era niño, Leonidas Proaño mantuvo la idea de luchar por los pobres. Siempre trabajó por la defensa de los marginados, luchando principalmente por su inclusión, su pensamiento. Se centró en la defensa de los derechos de los indígenas y motivó por el cual fue uno de los fundadores de movimientos que protegían a los más vulnerables, realizando varias repercusiones del trabajo episcopal. Su enfoque va directamente hacia los sectores más pobres. Sus propuestas han sido aprobadas y consolidadas a lo largo del tiempo, ya que varios autores coinciden con sus diversos enfoques con respecto a las investigaciones etnográficas. Todos sus pensamientos e ideas están centrados en aspectos históricos, socioculturales, etnográficos y teológicos, en los cuales abarca tanto testimonios como obras públicas. Cuarto, metodología. Se han planteado diferentes herramientas que surgen teóricamente desde el paradigma de la psicología comunitaria y su objeto, mencionadas por Maritza Montero en el 2004. El enfoque metodológico escogido pertenece a la ideología de investigación activa participativa. Con este proceso se puede integrar las tres aristas fundamentales de la materia: teoría práctica y realidad social. Aquí se denominan como verdaderos actores sociales a los individuos en comunidad, que independientemente de su grado de estudio, situación económica o ideología política, tendrán el derecho de ser escuchados y valorados por sus aportaciones. Con todo esto, la transformación social del contexto de las personas involucradas se verá trabajado por sus propios habitantes, además de que los métodos tradicionales de investigación, los cuales no se enfocan en las opiniones del sujeto real, serán eliminados del proyecto. Existen varias metodologías planteadas por Solís y Maldonado en el 2012, que se organizan según las diferentes fases de acción. La primera fase se utiliza la metodología participativa para comprender el contexto histórico. Funciona para determinar problemas de la comunidad de tipo causal con antecedentes históricos que han evolucionado y desencadenado en limitaciones actuales. Después se propone el uso de la metodología participativa para comprender y analizar los problemas de estudio. Involucran ejercicios colectivos que motivan a los integrantes a exteriorizar sus sueños, expectativas, miedos y limitaciones. Se realiza un trabajo conjunto entre ambos pensamientos para buscar posibles soluciones. En estas herramientas se encuentra 1. El árbol de sueños, miedos y compromisos, donde las personas plantean estos sentimientos a nivel personal, familiar y social,
Con esto se puede mostrar al individuo que posee ideas similares a su comunidad y que pueden superar juntos las limitaciones. 2. FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esta técnica se relaciona con la anterior. Los sueños se toman como oportunidades y fortalezas y los miedos como debilidades y amenazas. Esto motivará a la persona y a la comunidad a comprometerse con su desarrollo. 3. Espina de pescado. Es un diagrama muy común para demostrar las causas y efectos de una problemática desde el punto de vista comunitario, es decir, tomando en cuenta las experiencias y conocimiento del lugar. 4. Árboles de compromiso. Es una estrategia que incluye las causas y consecuencias de los problemas. Se determinan posibles soluciones o compromisos realistas. 5. Agendas comunitarias. Son registros en donde se apunta el progreso desde el primer día de acción comunitaria. Esto motiva a la comunidad a seguir avanzando. En la tercera fase se utiliza la metodología participativa para comprender la dinámica de los actores sociales. Posee dos ejes. Se inicia con la valoración grupal de ideas y después estableciendo sujetos sociales, directos o indirectos, que están implicados con el desarrollo de la comunidad. Existen dos herramientas. 1. Sociogramas. Permite entender a fondo las estructuras sociales dentro de la comunidad, lo cual facilita la construcción de grupos de trabajo por afinidad y hace que el resultado esperado sea el adecuado. 2. Sociodrama. Es una herramienta integradora que posiciona a los participantes diferentes roles para conocer, entender y empatizar con las necesidades de sus compañeros. La última fase utiliza la metodología para el análisis de acciones. Aquí se señala cómo ha sido la relación entre actores que perjudican a la comunidad y respuestas dadas que han funcionado o fracasado. Es importante poner en práctica lo que es la problematización, desnaturalización y concientización de los problemas que están viviendo en una comunidad, ya que muchas veces los sujetos consideran como normal o habitual el desarrollarse dentro de un contexto que en realidad está golpeado por dificultades de todo tipo. Uno de los métodos a utilizar es el de la observación participante, que permitirá visualizar un contexto, identificar sus falencias, recursos y situación desde un punto externo, donde las experiencias, vivencias e incluso sensaciones del observador se integrarán para obtener una idea general. Por otro lado, una herramienta funcional es la entrevista, sea esta individual o grupal. Esta permite generar un diálogo consciente entre individuos internos y externos a la comunidad. Además, se necesitan herramientas tales como el análisis de contenido reflexivo de la situación y textos científicos que nos ayuden a sintetizar los datos generales del problema. En el transcurso de este proyecto se espera utilizar técnicas participativas para la toma de decisiones, esto sujeto y sujeto-objeto, y entre la metodología se encuentran técnicas de análisis general que permiten llegar a un consenso y resumir ideas, dinámicas de organización y planificación, cuyo objetivo principal es el de establecer tareas y claramente este punto se verá adaptado para que se tome en cuenta el paradigma de la psicología comunitaria. Problemática espina de pescado. El esquema espina de pescado es un diagrama de causa-efecto, el cual lo vamos a utilizar para detallar la problemática encontrada en la comunidad escogida. Primero, vamos a identificar las causas potenciales o reales del principal problema, que es el analfabetismo. De ahí surgen las otras problemáticas, las cuales hemos establecido 6 como principales: migración, corrupción estatal, discriminación, desigualdad de género, niños trabajan por su familia y no hay actividad económica en la zona. En el caso de la migración, se crea un poco desarrollo de la población, ya que en este campo muy pocas son las personas jóvenes y activas económicamente, ya que dentro de la población solo quedan niños, mujeres y adultos mayores, ya que la población casi inexistente ha optado por otras opciones económicas, en su mayoría migran desde jóvenes de 15 a 45 años de edad. En el caso de la corrupción estatal, existe una mala distribución de la riqueza, ya que muchas de estas comunidades son olvidadas y los ingresos económicos que ingresan en la comunidad son utilizados con otros fines y sin embargo de eso no establecen obras o programas establecidos. Dentro de la discriminación existe un trato diferenciado, ya sea por su origen étnico, por su color de piel o por su raza. Esto lo único que crea son sociedades oprimidas históricamente, ya que los nativos indígenas se encuentran aislados o alejados de su población. La desigualdad de género es un problema bastante presente dentro de la comunidad,
ya que existe la ausencia total o minoritaria de los derechos fundamentales de las mujeres, ya que la mayoría de las personas que habitan dentro de la comunidad considera que las mujeres no deben estudiar y deben dedicarse a sus esposos y al hogar. Los niños trabajan por su familia, no tienen el tiempo de estudiar, lo que produce que un alto número de deserción escolar en infantes se cree en esta zona, lo que produce a su vez el analfabetismo desde edades tempranas. No hay actividad económica en la zona, produciendo que dentro de los hogares y las familias de la comunidad no ingresen recursos económicos, lo que crea un difícil acceso a la educación pagada. Sexto, rol del psicólogo comunitario. Se parte desde la idea del autor elegido, Leonidas Proaño, quien utilizó lo social, político, sindical, acción y desarrollo para relatar la vida en las comunidades indígenas y barrios urbanos marginales del Ecuador. Empleó metodología de tipo mixta, cualitativa y cuantitativa. Realizó actos comunicativos como instrumentos para la elaboración de contenidos. Un psicólogo comunitario busca dar una respuesta eficiente a los problemas de las sociedades, realizar intervenciones que los transformen durante el mismo proceso de estudiarlos. Y para eso es necesario trabajar junto con las personas afectadas por la situación e involucrarlas en la situación problemática. Proaño desarrolló el diálogo para solucionar los problemas y motivar la toma de conciencia de que el cambio social sí era posible. Para dar una respuesta eficiente a una situación problemática, primero se realiza un diagnóstico del problema en conjunto con la comunidad. Segundo, se debe tener conciencia de la problemática encontrada. Tercero, se tiene que establecer una demanda al problema y colaborar, cooperar e intercambiar saberes entre el psicólogo y la comunidad. Cuarto, si una comprensión es distinta a las personas con las que el psicólogo trabaja, se debe intercambiar saberes entre el psicólogo y la comunidad. Cuarto, si una comprensión es distinta a las personas con las que se trabaja, no verán los servicios psicológicos, sino lo verán como actores sociales constructores de su realidad. Quinto, definir el rol del psicólogo en el de un agente de cambio. Hace énfasis en la detección de potencialidades, fortalecerlas y ponerlas en práctica. El psicólogo como agente de cambio resalta por el carácter catalizador o facilitador o propulsor del cambio social, también por su carácter de educador y de interventor en situaciones o procesos de interés comunitario. Según Montero, Rapoport, Serrano García e Irizarry, el rol del psicólogo comunitario se definió no como el de un experto dueño del saber, que se relaciona con alguien que no sabe, sino como el de alguien que posee un saber que le permite actuar, pero que a la vez necesita del saber poseído por ese interlocutor, agente de su propia transformación, con el cual necesitará trabajar interactivamente a fin de producir las transformaciones acordadas entre ambos. Por esta razón, se habla de agentes externos, que son los psicólogos, y de agentes internos, que son las personas interesadas por las comunidades. Proaño emplea actos comunicativos en 3 etapas: escucha, diálogo y difusión, donde la escucha es el punto de partida para la acumulación de información recorriendo las comunidades para escuchar los problemas que presentan. Diálogo. Se crean encuentros reflexivos, reuniones comunitarias, se realizan mingas, con el fin de dialogar para poder encontrar una solución como una comunidad. Y la difusión, que en esta parte Proaño concedía entrevistas con el fin de incorporar a la sociedad como problemas a la civilización. Para finalizar, Proaño se relacionaba con los individuos para obtener información, en donde usaba el diálogo, que quizá tenga un enfoque subjetivo pero trascendente. Según Montero, los efectos psicológicos sobre el individuo no solo lo limitan y trastornan, sino que además lo degradan y, aún peor,
pasan a ser generadores de elementos mantenedores de la situación problemática. Los actos comunicativos que realizó Proaño actuaron como un eje que permitió comprender, reflexionar y transformar la realidad. Su cercanía a los individuos se caracterizaba por la escucha y asimilación de sus preocupaciones. Con el diálogo, motivó la mentalización y la toma de conciencia de una problemática que debía intervenirse, ya que esta era una forma de interacción que permitía una mejor comunicación en donde los individuos participaban. Las acciones que realizó en las comunidades indígenas originaron el aparecimiento de la comunicación popular. Séptimo, plan de intervención. ¿Qué queremos cambiar? Inspirados en el pensamiento de Monseñor Leonidas Proaño, de justicia, liberación, educación e intervención social, y añadido a esto el enfoque de la psicología comunitaria, tomando en cuenta el análisis crítico y reflexivo de los factores psicosociales ambientales en un contexto comunitario, grupo para su posterior acción e intervención en este, hemos definido como nuestro objetivo principal el incrementar las posibilidades de acceso a la educación, especialmente en las mujeres, y reconstruir la identidad, pensamiento y pertenencia social en la comunidad de Marqués de Maenza, incrementando la producción de respuestas y acciones que empoderen al individuo sobre su contexto. Aquí explicaremos los 5 objetivos que nos hemos planteado. Primero, generar conciencia colectiva e impulsar el autodesarrollo educativo en la comunidad de Marqués de Maenza. Este es el primer acercamiento y se tendrán actividades como la creación de espacios de diálogo reflexivo que desnaturalicen y expongan la problemática educativa interna y tener un análisis profundo de las carencias sociales y educativas, tanto en su acceso como en su modo de enseñanza. Los agentes internos tendrán el rol de la participación activa y continua. Deberán expresar sus críticas, solicitudes y demandas y exponer sus limitaciones educativas. Mientras que los agentes externos serán monitores, controladores, expositores de teorías sociales, educativas y psicosociales. Sistematizarán e integrarán toda la investigación. Los recursos son las herramientas participativas que motivan a la comunidad a activar el progreso de su zona, tales como árbol de sueños, miedos y compromisos, FODA, agendas comunitarias, y los psicólogos comunitarios además estarán encargados de la investigación, acción y de la educación. Los resultados esperados es una comunidad liberada, activa y consciente de sus deficiencias en la educación, pero que puede enfrentarse a estas limitaciones. Deberán tener una conciencia sobre la ventaja que significa incluirse en el sistema educativo. Segundo objetivo, potenciar habilidades de reflexión crítica para señalar el déficit que posee el acceso a la educación en la zona. Se realizarán comisiones o grupos que presenten antecedentes, ya sean estos culturales, sociales, económicos o educativos, de cómo se ha dado la educación y cómo está ido evolucionando. También se realizarán recorridos de reconocimiento por escuelas de la zona y a clases presenciales que permitan identificar los errores de su estructura y modo de operación. Las personas que intervendrán son los agentes internos que utilizarán su conocimiento cultural, social y experiencial y comunicarán sus antecedentes educativos. Y en el caso de ser posible, las posibles razones o las razones que pudieron haber participado para que no se hayan integrado en el sistema educativo. Los agentes externos tendrán una acción implementadora de la realidad comunitaria junto con el objeto de la psicología comunitaria. Brindarán información sobre cómo una educación de calidad y calidez humana debe ser, además de incentivar a la comunidad a seguir este modelo. Entre los recursos se obtiene agendas comunitarias, árbol de problemas, espinas de pescados, entrevistas, sociogramas, sociodramas, líneas de tiempo y la metodología de observación participante. Los resultados esperados es una actitud interactiva y reflexiva para el reconocimiento real del contexto, una comunidad con una interpretación crítica de las experiencias sociales. Tercer objetivo. Desarrollar un proyecto educativo inclusivo que tome en cuenta a las mujeres, a los jóvenes y a las personas adultas. Para esto se crearán mesas de trabajo conjunto donde se planteen respuestas, como crear centros educativos más equipados o intervenir en los existentes. Para esto se darán charlas a los profesores para mostrarles cómo debería ser una educación de calidad.
además de que se implementarán y señalarán cargos para cada actividad propuesta. Las personas que intervienen son los agentes internos que propondrán las soluciones viables y realistas, y además de que deberán actuar y preocuparse porque su conocimiento cultural sea expresado, mientras que los agentes externos brindarán apoyo técnico y teórico y serán guías que impulsen el desarrollo. Entre los recursos tenemos agendas comunitarias, la espina de pescado, que ya fue realizada, pero esta vez se utilizará de forma práctica, al igual que los árboles de compromiso y el sociodrama. Aquí se va a agregar el organigrama, que es para designar a cada persona una actividad específica. Como resultados tenemos la activación de la comunidad en materia de progreso y un claro mejoramiento en las condiciones educativas de la zona, creación de centros educativos cercanos a la comunidad y mejoramiento de los ya existentes. Cuarto objetivo, brindar charlas a docentes sobre las limitaciones que poseen ciertos estudiantes y prepararlos para dar una educación más integradora. Se realizarán reuniones entre padres, estudiantes y docentes donde se exponga el problema desde cada perspectiva. Los agentes internos darán sus puntos de vista y sus experiencias propias, haciendo que los más jóvenes tomen conciencia sobre la educación, mientras que los agentes externos mantendrán el contacto con los líderes de la comunidad y brindarán apoyo psicológico. Además, serán mediadores en momentos de conflicto. Aquí se utilizarán agendas comunitarias, el diálogo, tal como ya habíamos visto en la metodología y en el proceso que utilizó Monseñor Leonidas Proaño, y un cuadro de progreso. Como resultado, se espera un programa de estudios educativo que involucre los diferentes actores culturales, en donde no solo el estudiante participe en la adquisición de nuevos conocimientos, sino que también su familia se integre a esto. Quinto objetivo, apoyar a los grupos minoritarios que no cuenten con los recursos, ya sean estos temporales, económicos o familiares, para tener una participación activa en el sistema educativo, por medio de un proyecto comunitario y lazos con instituciones externas. Las actividades son entablar relaciones con empresas externas o con instituciones que ayuden económicamente a estas personas. Por otro lado, también se prevé crear un proyecto comunitario con fines de lucro para apoyar a estas familias. Los agentes internos tendrán una interacción continua y se mantendrán informados. Se deberán interesar porque cada uno de los miembros de la comunidad pueda asistir a sus clases. Los agentes externos harán el acercamiento con las instituciones y crearán las relaciones directas entre la comunidad y dichas instituciones. Para esto se utilizará el diálogo, el contacto activo y un cuadro de organización económica, además de un organigrama. Los resultados esperados es una comunidad activa que sustente la educación de sus miembros por medio de la creación de actividades comerciales internas o con el apoyo de instituciones. Ocho. Conclusiones. 1. Se fortaleció los procesos creando espacios de diálogo reflexivo que desnaturalicen y expongan los problemas de alfabetización y las limitaciones educativas que presenta la zona, donde los habitantes de las comunidades y de los sectores urbanos participaron activa y continuamente para poder convertirse en una comunidad liberada y consciente mediante el uso de herramientas participativas. 2. Los actos comunicativos de 3 etapas, escucha, diálogo y difusión, aportaron información para brindar soluciones concretas a los problemas de analfabetización y así transformarlos y solucionarlos de largo plazo, creando centros educativos, interviniendo en los ya existentes, charlas hacia los profesores que les indiquen cómo realizar su clase adecuadamente. 3. La experiencia psicológica de la pobreza está directamente relacionada con la corrupción y opresión. Por eso, el proceso transformador con el movimiento de reflexión creó una comunidad activa y consciente de su propio desarrollo. Nueve. Recomendaciones. 1. Incentivar la igualdad de acceso a la educación para ambos sexos, ya que la educación en cuestión de género ha sido una problemática y esta desigualdad ha ocasionado la ausencia de derechos fundamentales, causando que las mujeres no estudien. Por eso se debe garantizar la equidad y para lograrlo se debe abordar la enseñanza desde un punto de igualdad. 2.
Evitar el abandono escolar temprano, promoviendo facilidades de manera económica como social a las familias que cuentan con menos recursos con el fin de afrontar los costos de escolarización. Además, potenciar el derecho a la educación para que las personas puedan alfabetizarse y así puedan pertenecer y desenvolverse en la sociedad. 3. Invertir en programas de enseñanza que se encuentren acordes a cada contexto social y cultural, ya que existen sociedades que cuentan con su propia cultura y tradición, y se debe generar respeto y adaptación hacia ella.